Con la novedad de que la economía no va a crecer tanto este año y el año que entra tampoco. La encuesta de Citibanamex que se dio a conocer ayer, que es una encuesta que hacen entre expertos economistas, pues dice que la economía este año va a cerrar en el 1.7. Ya sabíamos que no venía fuerte la economía este año. Se daba como muy difícil que creciera más del 2%. Pero aquí lo sorprendente es que esta misma encuesta hace 15 días decía que la economía iba a crecer al 1.9%. Y del 1.9 al 1.7, pues uno diría son únicamente 0.2%. Pero si lo vemos porcentualmente, es una pérdida del 10,5%. Es lo que no va a crecer la economía, un 10,5% comparado con el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que nos afecta esto? Nos va a afectar a todos. Menos producción, menos empleo, menos consumo. Al haber menos empleo va a haber menos dinero en los bolsillos de los mexicanos, no van a poder comprar todo lo que quieren. Si a esto le sumamos la inflación, estamos hablando de que lo que queda este año y el año que entra, puede haber muchas carencias en los hogares mexicanos. Hablar de menos empleo, estamos hablando de que la última encuesta de empleo dice que en el mes de junio, 800,000 personas entraron en desempleo, que es un diablal, y que apenas el 9% dijeron que iban a seguir buscando empleo, los demás dijeron, pues no, ya vamos a buscar empleo, preocupante. Entonces, si aumenta la economía informal, que está sobre el 60%, pues va a haber menos pago de cuotas del Seguro Social, va a haber menos pago de impuestos. Tenemos problemas en ciertos sectores como el transporte y la construcción que contribuyen mucho al Producto Interno Bruto, creo que el 13%. Y si no se recuperan, porque todavía no se recuperan del trancazo de la pandemia este sector, tampoco los servicios de esparcimiento, cultura, deportes, alojamiento, hotelería, restauranterías, etcétera, pues están muy golpeados. La pobreza es lo que a mí me preocupa porque, hijo, somos un país de pobres y parece que no nos podemos recuperar. Y sí ha habido adelantos, ha habido avances en el sexenio del presidente López Obrador, pero estos problemas que llegan pueden incrementar nuevamente el porcentaje de pobres. Si a estos datos mexicanos le aumentamos el riesgo de una recesión en Estados Unidos, que significaría menos exportaciones mexicanas a su principal cliente, menos turistas viniendo a México, otra vez afectaría a sectores claves de la economía mexicana. Y todo esto me lleva a concluir que a partir del 1 de octubre, la ya entonces presidenta Claudia Sheinbaum, pues va a tener que usar mucha creatividad junto con sus asesores económicos, empezando por el secretario de Hacienda, continuando por el secretario de Economía. Van a tener que ver de qué manera apoyan a las pequeñas, medianas y microempresas para que no empiecen a despedir personas. Van a tener que ver qué estímulos fiscales, que en este sexenio era anatema decir que hay estímulos fiscales, van a tener que diseñar algo muy interesante. El Banco de México se va a tener que poner muy abusado y mañana van a anunciar si mantienen o no las tasas de interés. Y todas estas noticias de hoy obviamente tienen que afectar el criterio de nuestros banqueros centrales. En resumen, vienen tiempos muy difíciles y Claudia Sheinbaum Pardo va a tener que enfrentar estos serios problemas económicos desde el primer día en que esté calentando la silla presidencial. No me queda de otra duda, ¿eh? En serio, cuando te sientes calientas la silla, ¿no? Creo que es muy importante aclarar, esto no tiene que ver con el lunes negro. No. Es otra... Ya venía. Es otra película, literalmente en el mismo cine. Que ya venía desde el principio de este año, dijimos, este año la economía va a crecer menos que el año pasado. Estaba cantado, a pesar del optimismo de algunos funcionarios, ¿no? A mí me gusta plantear, cuando hablamos de crecimiento, no solo son números lo que se mueve, son estados de ánimo. Claro. Una sociedad que está creciendo a tasas de 5%. Todos están felices. Tiene un tipo de ansiedad por el crecimiento que no se parece a una sociedad que decrece. Yo quiero regresar a la época cuando el país estaba creciendo, claro, artificialmente, porque estaban pidiendo prestado sobre el petróleo, la época de López Portillo.
Te tocó a ti, me tocó a mí, a ti te tocó, pero nosotros nos tocó ya en el mercado laboral, ya trabajamos. No nos volverán a saquear. No, pero ya no eches a perder esto, no recuerdes la estupidez que dijo este tipo. Pero lo que sí recuerdo era el optimismo que había entre todos que estábamos más jóvenes o menos viejos, como lo quieran ver. Traíamos un optimismo sobre el futuro, porque el país estaba creciendo. Claro, nos dijeron que todo era artificial hasta que se desplomó todo. El optimismo, decías que, yo tengo un amigo que decía que en México levantas la mano y agarras un billete de 100 pesos, porque había empleo, para esa época bien pagado. Te salías de una chamba y buscabas otra y conseguías con mayor aumento de sueldo. Había un gran optimismo. Ese optimismo ya se dejó respirar hace tiempo. Se dejó de respirar en todo lo que va del siglo XX. Yo creo que se dejó de respirar desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Ya estamos hablando de muchos años sin ese optimismo de que el futuro me pertenece. Totalmente. Yo creo, Eduardo, tocaste un tema que a mí me gusta porque es en el que me desenvuelvo, que es la infraestructura. Si hay una actividad que detona rápido el crecimiento económico, es la construcción y la infraestructura. Por todas las industrias paralelas. La industria de la construcción, se dice, tiene más de 35 empresas afines que enriquecen sectores que enriquecen el quehacer de los constructores. No hablemos de cemento, acero, acabados, industria lo que se te ocurra. Eléctrica, apagadores de luz, plafones. Hombre. Empezar a construir es la forma más fácil de sembrar una industria, porque llegas al lugar y empiezas a trabajar y generas empleo a una velocidad enorme. Bueno, lo vimos en el sexenio. Dos Bocas, el AIFA, todo eso generó mucho empleo y repartió mucho dinero. Por eso en las zonas donde se hicieron estas obras, pues hay un gran optimismo. Se acabó la obra, quién sabe si siga el optimismo, ¿no? Esto tiene que ser una constante. Un gran tema, hablando tú de políticas, es que Pemex tiene que sufrir un proceso de reingeniería, no puede seguir perdiendo las cantidades de dinero que pierde. Yo creo que hay que quitarle la ideología al tema económico. Es que vamos a ser autosuficientes en gasolinas. Bueno, ni para qué. La semana pasada hablamos de que no lo vamos a hacer, el 72% es importado. Entonces, es obvio que hay que tener un cambio de visión, fomentar la participación del sector privado, nacional y extranjero, en la inversión de infraestructura es fundamental. Y apoyar a las MIPYMES que tienen y contratan el 50% de la población, el 50% de la gente ocupada trabaja para las MIPYMES, que son el 99% de las empresas. A mí me gustaría retomar el comentario de Juan. Claudia Sheinbaum está planteando un programa muy ambicioso de infraestructura. De hecho, ayer dice, va a haber una obra importante para cada estado. Una gran obra en cada estado, 32 obras. Con todo y el afán que la próxima presidenta tiene en dar continuidad, tiene que haber un cambio importante en la forma en que se evalúan los proyectos. Definitivo. La manera en que se evalúa el impacto social de una obra no es en el momento en que se construye. Claro. Es después. Claro, después. Y para ser francos, no hay que inventar el hilo negro. Hay formas de medir impacto ambiental, hay formas de medir el impacto social, el impacto regional. El impacto del capricho a veces puede más que el impacto de otros tipos. Entonces, si nos quedamos solo con la fotografía de el Tren Maya y Dos Bocas, hicieron crecer a Tabasco, lo pusieron, yo creo que por primera vez en 30 años como el estado que más crecía. Pues sí, con esa obra monumental. Lo importante es qué va a pasar con Tabasco una vez que se acabó literalmente esta conexión con una manguera de dinero. ¿Tienes duda? Más contaminación, porque Pemex es un gran contaminador y nunca ha hecho nada para remediarlo. Va a haber más empleo, porque Pemex tradicionalmente contrata más personal del que debe tener para tener quietos los lugares donde están. O sea, yo ya lo veo. Y la producción de gasolinas, pues no sé qué tanto se incremente. Eduardo, perdón, no, porque va en el mismo sentido. La Secretaría de Hacienda tiene una dirección, una unidad de inversión. Y esa unidad ha sido responsable, no en esta administración, de la evaluación del costo-beneficio de todos los proyectos. Sí, en este sexenio no. En este sexenio lo que rigió fue la voluntad presidencial. Exacto. Punto.
Y- se hacían obras sin el estudio de impacto ambiental. O sea, Sin aquí proyectos. aquí fue el capricho del señor presidente. Pero Punto. lo que es cierto es que lo que el presidente tenía muy bien medido era el impacto político y electoral. Y a corto plazo. Y en eso la jugada le salió perfecto. Ah, claro. En todo lo demás, creo que vamos a tener una visión muy diferente de esas obras una vez que termine el sexenio, Ah, claro. que es como si se acabara el campo de distorsión de realidad y vemos las cosas con más nitidez. Esperemos que la presidenta electa tenga esa concepción clara y nítida de la realidad. Yo Muy confío, importante. yo confío. Yo confío. Quiero confiar. Mensajes.